Rubens Correa. Especificidad del arte y del teatro. Todas las actividades humanas tienen una finalidad. El hombre realiza algunas tareas para transformar la realidad material concreta. Una piedra, un palo, une una piedra a un palo, e inventa un hacha. Esto no estaba en la realidad antes. Agarra un palo, le saca punta, e inventa una lanza. Complejizando la cuestión, fabrica un auto, aviones, cohetes interplanetarios, etc. Todas estas tareas, en definitiva, corresponden a una misma área, la transformación de la realidad, de la naturaleza. Luego realiza otras tareas tendientes a la comunicación, que son diferentes de las anteriores, y así inventa un lenguaje, los idiomas, los códigos, las convenciones, es decir, las miles de formas de la comunicación. Estas formas no tienden a transformar la naturaleza, sino que tienden a establecer relaciones con los demás hombres. Otras actividades tienden a valorar, y así surgen la ética, las religiones, las morales, las concepciones ideológicas en general, que no son más que valorizaciones que el hombre hace de la realidad, definiendo que esto es más importante que aquello es más importante que lo otro. Y por fin realiza otras tareas tendientes a conocer, así aparece la ciencia, la investigación, donde el hombre intenta no tanto transformar la naturaleza, ni comunicarse, sino conocer. Esto no quiere decir que estas divisiones sean tajantes, absolutas, pero quiere decir que toda tarea humana tiene una finalidad fundamental. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de comunicación, obviamente hay una transformación, hay una serie de cosas, pero están al servicio, están puestas como soporte, como auxilio de esta tarea principal, comunicar. Las tareas artísticas tienen la particularidad de que reúnen todas estas actividades en una única, que es la actividad artística, la apropiación artística del mundo, y donde la jerarquización es muy difícil de establecer, porque hay una fusión orgánica, una coincidencia de los 4 tipos de actividad antes nombradas. Cada obra de arte implica la transformación de una realidad material. Un escultor toma un bloque de mármol y construye una forma distinta de la que tenía el bloque original, esto es transformación, pero en realidad, lo hace para comunicar algo y esta comunicación siempre es ideológica, ética, moral, que corresponde a la valorización y es al mismo tiempo un modo de conocer y de hacer conocer. Esto siempre está ligado en el arte, no hay modo de separarlo. Es imposible que un artista se proponga escribir 500 páginas de una novela sino porque quiere darle a alguien su propia concepción del mundo. Dentro de esto siempre hay una valorización del artista, dice yo creo esto, lo importante es esto, y lo hace, organiza un mundo sobre esas bases, sobre esa legalidad. El arte es un lenguaje, lo hace, para decírselo a los demás, no hay obra de arte hasta que alguien la ve, porque el arte es comunicación. Una obra de arte guardada en un cajón no es obra de arte, es un objeto posible de ser convertido en obra de arte. Es necesidad fundamental de lo artístico que se establezca la comunicación. Entonces, ¿el arte qué es? Una tarea de la transformación, de la valoración, del conocimiento, de la comunicación. Es todo junto, a diferencia de otras actividades humanas. Por otro lado, podríamos establecer la diferencia entre las formas del lenguaje artístico y las formas de otros lenguajes, como podría ser el científico. ¿Cuál es la diferencia entre una obra de arte, por ejemplo una novela, y un libro de anatomía? Actor B. El libro de anatomía está escrito en lengua informativa, la obra de arte es un lenguaje expresivo cargado de emotividad. Si vamos a verlos desde el circuito de la comunicación es el emisor el que cobra mayor importancia, en cambio en el libro de anatomía es el receptor. La obra en sí cobraría más valor, en cambio la obra de arte es el emisor el que crea eso con su lenguaje, tiene primacía porque pone emotividad. RC, en algunos puntos estoy de acuerdo, en otros no. Si tomamos la teoría de la relatividad, el emisor, en este caso Einstein, tiene muchísima importancia. Actor L. Yo creo que difieren en cuanto al código que se utiliza, porque en lo científico me parece que hay un código establecido, cuando digo H20 sé lo que estoy diciendo, mientras que en lo artístico el código depende más de cómo lo pone el emisor y cómo lo reciben, es mucho más subjetiva la cosa, pasa por la relación afectaría, por la actitud subjetiva entre receptor y emisor. Actor M. Ude dice la palabra que me parece clave, el artista transforma la realidad,
el libro de anatomía toma la realidad como es, toma el cuerpo humano y lo describe, el artista no, puede verlo a su manera, puede transformarlo, puede darle la forma que él sienta o que crea que tenga. Actor E, la ciencia transforma la realidad. Actriz C, se está hablando en el campo de la investigación de pensamiento divergente y convergente, que utiliza el artista y el científico. Últimamente se dice que no es así, sino que tanto el artista como el científico tienen pensamiento divergente. Tanto el científico puede acercarse a lo artístico, como Einstein, que era músico, o sea que en definitiva utilizará un vocabulario técnico más definido, pero también puede llegar a una hipótesis dejando abiertas posibilidades. Últimamente estos lenguajes ya no se diferencian tanto. RC, yo creo que sí que se diferencian, no a lo fantástico porque las teorías científicas entran en el terreno de lo fantástico como lo artístico. Pero me parece que el lenguaje científico es totalmente distinto. Actor E, el lenguaje científico es unívoco y el artístico es multívoco. Actor U, además hay una búsqueda estética en el artista, que el científico no la tiene. RC, todas las actividades tienen un poco de la contraria. No hay actividades absolutas, partamos de esta base, pero la diferencia, y por aquí anda la cosa, es lo que recién se apuntó. ¿Qué es lo objetivo? ¿Estaríamos de acuerdo en decir que lo científico es objetivo? Actriz K, lo objetivo apuntaría a lo unívoco. RC, ¿por qué se dice objetivo? Actriz K, se refiere el objeto de estudio. RC, sí. Y no al sujeto. ¿Y qué es el sujeto? Actriz K, la interrelación. RC, ¿qué es el sujeto, el emisor? Actor U, es el hombre. RC, esta tarea es bastante complicada para un niño de meses, saber qué es el sujeto y el objeto. Pero el bebé realiza una tarea para ello, no nace sabiendo que él es él y el mundo es el mundo. Tiene que realizar un trabajo para diferenciarse. Esta definición de sujeto y objeto es un producto del trabajo, pero no era el tema que tratábamos. El lenguaje científico, para poder comunicar algo debe llegar a una formulación más o menos exacta, universal, unívoca que se refiera al objeto y no a la relación del sujeto con el objeto. Aún en las ciencias que se refieran al sujeto. La psicología, que se refiere al sujeto, lo que hace es tomar al sujeto como objeto de análisis, ponerse fuera. Cuanto más científica sea una formulación más objetiva es, más exacta, más universal. O sea, más conceptual. Lo científico es conceptual por esencia. ¿Qué es el concepto? Algo que no existe en la realidad y que sería una creación humana, por lo tanto no hay conceptos en la vida real. En la vida real hay cosas, objetos. Para poder transmitir la universalidad que yo descubro en determinadas relaciones, lo que yo hago es sacar de la realidad algo, una abstracción que yo he fabricado. La ciencia siempre es una abstracción de algo, y transmitir esta conceptualidad. Esto nos permite transmitir la universalidad del mundo a través de la ciencia. Cuando en la realidad uno logra establecer determinados vínculos dice, aquí ustedes se parecen, tienen 2 piernas, brazos, etc. Pero además veo que hay otros animales diferentes, grandes, con el cuerpo peludo, 4 patas. Todos estos animales que se parecen entre sí no son iguales, tienen cosas en común pero no son iguales. A estos los llamo caballos y a estos hombres o monos, etc. Estas vinculaciones las realizó alguna persona, porque los caballos son individuales, existen, andan por ahí y no se preguntan nada sobre sus similitudes con los otros, pero uno puede hacer esta división y hacer miles de divisiones. Estos se parecen a los caballos porque tienen huesos a diferencia de los moluscos, a estos los llamo vertebrados y a los otros invertebrados algunos son carnívoros, otros herbívoros, etc. Establezco conceptos que no están en la realidad pero que se refieren a la misma en un aspecto general. Todos los herbívoros comen hierbas. Ustedes me entienden pero no saben de qué animal estoy hablando, y si digo caballo no saben de cuál hablo, pero saben que me refiero a una cosa general, universal, que no depende de que estén contentos o tristes. En todo caso puede traducir este concepto a otro idioma y al mismo caballo le digo horse. El concepto es una cuestión que está abstraída de la realidad,
que es exacto y universal, mientras que cada caballo es distinto y la experiencia frente al caballo va a ser distinta en cada uno de nosotros. Uno se puede haber caído del lomo de un caballo cuando era chico, otro se crió en el campo, por lo tanto va a tener una relación afectiva diferente, otro lo vincula con los caballos de la policía, etc. Este caballo tiene una valorización diferente que depende de nuestra experiencia. A través de la ciencia, el hombre intenta transmitir la objetividad del mundo en su sentido más general y a través del arte intenta transmitir la valorización del mundo desde el punto en que está y que por ser un ser humano que vive en la Argentina en el siglo XX, va a tener puntos de coincidencia con otras experiencias pero que van a ser distintas. Siempre se dice que el arte es universal. Yo considero que es una frase. Es verdad que hay elementos universales en el arte, lo universal es la ciencia y no el arte. El arte tiene algo que no tiene la ciencia, algo diferente. En el arte no estamos hablando del mundo objetivamente, sino que yo transmito las imágenes que tengo del mundo y la realidad. Si ustedes quieren, mi mundo, el mundo para mí. Imágenes. Yo percibo el mundo a través de los sentidos y estos me proporcionan sensaciones que son de un grado caótico, primario. Todo el tiempo estoy recibiendo sensaciones, entran en mi cuerpo sin parar. De algunas soy consciente, de otra no. Lo que me proporciona el sentido en tiempo presente recorre un camino por mi sistema nervioso, va a mi cabeza y allí queda la imagen de esta sensación. Hay imágenes de todos los sentidos. Esta imagen que queda ahí constituye un inmenso banco de memoria, de sensaciones, que algunas son conscientes y otras no y establecen entre ellas una serie de vinculaciones de distintos tipos. Se van organizando como una computadora. En realidad la computadora intenta ser un cerebro humano, todo lo que recibo lo voy codificando inconscientemente. Se archivan por fecha, por tema, etc. y las imágenes que han quedado en mi cabeza se vinculan con otras por razones que no siempre se saben. Yo ahora te veo a vos que estás más cerca mío pero veo como fondo a otra persona. De aquí a 5 años quizás me acuerde de la persona del fondo y no del que estoy viendo en primer plano y no sabemos por qué ocurre esto. Ahora te miro y me duele un pie, y cada vez que te veo me viene una sensación extraña. Y se establecen vínculos personales, por los recuerdos, esto depende de mi experiencia que es única e intransferible. Estos ejemplos obvios son a modo de ilustración. Hay grados de complejidad. La emoción no es autónoma del pensamiento, la ideología, mi concepción del mundo, todo está vinculado a la emoción y a la imagen. Una imagen del presidente Allende muerto, para unos es triste y a otros puede generarle alegría, y la imagen en sí no es triste ni alegre, depende de quien la vea. Estas imágenes únicas, personales, intransferibles contienen en sí mismas una conceptualidad. La conceptualidad no tiene una imaginería, el concepto es abstracto, universal. La imagen, que es particular, contiene una conceptualidad. Esta imagen es la que yo intento transmitir a través del arte y es además el lenguaje a través del cual la conceptualidad que contiene el arte se puede únicamente transmitir, porque el arte intenta de alguna manera restablecer el vínculo entre el sujeto y el objeto, mientras la ciencia se plantea ser objetiva, el arte se plantea restituir al hombre en su real dimensión humana, o sea, un hombre en el mundo. No un mundo sin hombre, ni un hombre sin mundo. Esto es el hombre y no hay otro modo de ser hombre más que ser en el mundo, Sartre. De ser en el mundo es lo que el arte intenta transmitir, no al mundo tal cual es, sino como lo interpreta, lo vive, lo siente el hombre. Universalidad del arte. Cuando estoy dando esta visión del mundo que yo tengo, a través de una obra artística cualquiera, doy a conocer mi mundo, no como es, sino como es para mí. Doy a conocer mi mundo y cómo soy yo, y cómo me vinculo con el mundo, o sea, otro mundo distinto del de ustedes. Se dice que toda obra artística es un universo cerrado, que es un mundo, y lo es por esto, porque no trato de ser objetivo en la obra artística, trato de ser percibido, que no es lo mismo. La objetividad no incluye la bronca que yo tengo. La bronca es artística. Y si la queremos dar a conocer la tenemos que poner en una obra, y crear sus leyes, su organización, que es en definitiva transmitirles la organización que creo que tiene, la que debería tener el mundo. Un mundo en sí mismo. Asisten en una obra de arte no a otra visión del mundo, sino a otro mundo.
lo que amplía mi visión y me permite tener otros mundos para componer el mío, y aquí se une con lo del conocimiento. Esta es la tarea que se plantea el artista. A veces se entiende mal y se intenta transmitir terrenos que corresponden a la ciencia. Para decir una verdad objetiva es más útil cualquier forma de la comunicación que el arte. Actor T. Yo he visto convocar masivamente a una huelga con actores y títeres. Actriz M. Si quiere decir que con los panfletos no se penetra en la gente, y darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos No textos. tengo nada contra el teatro del panfletario, panfletario, siempre que no esté solo et. Panfleto. A veces se subalterniza la función para transmitir la consigna o el pensamiento abstracto y se pierde lo artístico en función de una utilidad. Actor L. ¿Teatro informativo ligado a la agitación partidaria? RC. Si se trata simplemente de convencer, de una ideología, es mejor regalar un libro de filosofía que es mucho más preciso, más claro. Si lo que haces, porque tenés esta ideología, y lo que te planteas, desde este punto donde estás parado, es ver las relaciones entre los hombres en el mundo y das tu visión del mundo, entonces el teatro es insustituible. La diferencia entre la conceptualización del mundo y el mundo es que el mundo es real. Igual que la obra artística. Esta es una materialidad concreta que existe en el espacio y el tiempo. Es la creación de algo para ser observado y no entendido, aunque el entendimiento forme parte de la observación. El mensaje científico, universal, está destinado a ser entendido y es recibido tal como es emitido. H20 Agua. En el hecho artístico yo estoy frente al mundo, lo tengo que entender y en vez de transmitirle a los demás lo que entendí, organizó un mundo nuevo con lo que entendí y lo doy para la contemplación. Ustedes como espectadores, tienen que realizar el mismo trabajo que hice yo frente a la realidad. Decodificar, no desde lo que yo tengo que entender, sino desentrañar, crear. Actriz, yo puedo sentir placer sin entender. RC, pero yo le doy una explicación, si no es caótica. La obra debe ser creada por el observador, como debe ser creada cualquier explicación del mundo. Yo vivo en un mundo y me lo tengo que explicar para vivir y organizar mi actividad en este mundo. Para darle esta explicación, lo hago desde donde estoy parado. Toda teoría del mundo está disparada desde una concepción y para desentrañarla tengo que entenderla desde una concepción y al hacerlo recién estoy dándole un significado. Yo me pongo de acuerdo en un código. Por ejemplo, me pide entradas para ir al teatro, yo le digo que si se las consigo mañana, para que nadie se entere que tengo entradas de favor, voy a usar durante la clase anteojos oscuros. Si este código no fue entendido por A, seguramente me va a reprochar mi olvido, pero si se percata de mis anteojos quiere decir que para A mis anteojos oscuros significan algo y para US no. Ella está ubicada en un punto que le permite entender este código. En este caso el significado fue creado. Edipo Rey, Sófocles, escritor griego que vivió 500 años hace, creía que las emociones dependían de un humor líquido, la bilis negra. Estas explicaciones, hoy son fantasiosas. Edipo significaba lo mismo para un griego o un señor de la Edad Media que para nosotros, post-Freud. ¿O el significado de Edipo varió y Freud nos permitió crearle un nuevo significado? Porque yo dudo que los significados que sacamos hoy desde Freud y el complejo de Edipo los griegos pudieran hacerlo. Actriz C. ¿A lo mejor a los griegos les significó lo que hoy Freud nos develó? RC. No, si nos develara estaría puesto por Sófocles antes y nos enteramos cuando nos sacan el velo. Pero Sófocles tampoco tenía en su poder estos elementos, lo que hizo fue percibir en la realidad un determinado tipo de fenómeno y darle una lectura. Creó un mundo desde lo que observaba que fue recreado por cada una de las lecturas posteriores que se hacen de este texto. Newton estaba equivocado, su teoría era una verdad a medias. La física anterior a Einstein fue cuestionada por este y la teoría de la relatividad está siendo cuestionada por la de la antimateria. El mundo es el mismo, y según el punto en que lo vemos le vamos creando un significado. En cada momento del desarrollo histórico, en cada punto de la humanidad generamos una teoría que le da explicación al mundo. En la medida que se amplía el conocimiento empiezan a aparecer zonas que no han sido explicadas por esta teoría. La de Newton era verdad en la época que él la elaboró, pero luego se tiene conocimiento de otros fenómenos no contemplados en esa teoría y se inventa otra que es verdad,
parcial. ¿Qué es lo que cambió? La explicación nueva le creó un nuevo significado a la lectura del mundo, de la obra. Lo que no quiere decir que esas creaciones no sean reales o correctas para cada uno, pues nos permiten organizar el mundo de alguna manera. No hay un significado, una verdad absoluta. Hay estadías del conocimiento, procesos que se van desarrollando no en pos de la verdad absoluta, herencia del pensamiento idealista. Esa verdad no existe nunca. Habrá verdades que se convertirán en mentiras. Vamos a crear significados verdaderos para nosotros y luego vendrán nuevas verdades, pero para otros. Esos mundos que creamos le permiten a la humanidad en su conjunto avanzar en el conocimiento. Actriz C. Edipo sigue siendo importante. La simbolización de Sófocles toma puntos de la condición humana. RC. ¿Cuándo una obra es más importante? Cuando más posibilidades de lectura tiene de un mismo fenómeno. Cuando el autor fue capaz de crear un mundo tan orgánico, como para que yo pueda hacer de él una lectura desde el marxismo, la antropología, desde la sociología, la psicología, etc. y siempre tiene coherencia, es que este autor ha logrado reflejar su relación con la realidad con tanta profundidad que siempre se la va a poder investigar. La ideología es una parcialidad. Si lo enfoco solo desde ahí menoscabo la profundidad de la obra de arte. El punto desde donde ve el mundo un antropólogo es distinto al de la economía política o en la psicología u otra forma del pensamiento. Hay obras desde lo político, desde la economía política, pero cuando se la quiere ver desde otro lado comienzan a renguear. Cosa que no pasa si leemos una obra de Shakespeare que no sabía nada de economía política pero se dedicó a reflejar el mundo con verdad, con profundidad, y entonces nos permite crearle múltiples significados que ni pensó para esa obra, pero que están reflejados. Lo que hay en sus obras es un reflejo profundo de la realidad del mundo, una visión universal. Actor M. A mí me gustaría saber a dónde nos dirigimos con esta conversación. Me parece que nos estamos perdiendo en esta discusión porque yo siento que hay una cuestión que es imperialismo, es decir, una psicología, estética, antropología proimperialista y otra óptica que es la de la liberación. Es decir, en este siglo la cosa ha cambiado notablemente desde el punto de vista del análisis de la sociedad. Marxismo o idealismo o las diversas teorías se han interesado en dar una explicación del funcionamiento de la sociedad porque no se puede vivir bien. Desde este punto parto yo porque nací en esta situación, la Revolución Rusa funcionando, los problemas de Latinoamérica en cuanto a la dependencia. Esta realidad me hace ver que Freud y el análisis de Edipo Rey no sé si me interesan. Para mí es muy simple, estamos en este siglo, en estas circunstancias, y todo lo que hagamos en el teatro va a tener un reflejo de este tiempo, de este siglo, una toma de posición y por ende un lenguaje expresivo que contenga esto. RC, voy a explicarte por qué esto tiene importancia. En esta conceptualización que vos planteas podemos estar de acuerdo, pero las cosas no son tan simples como vos exponés. Una discusión que va a aparecer en este curso y que yo estoy tratando de paliar por anticipado es la siguiente. Cuando yo tomo una obra cualquiera, ¿esta obra tiene un significado o no tiene un significado y debo creárselo? Actor M. Sí, es cierto. RC. Bien, cuando tomamos el texto este tema nos aparece automáticamente. ¿Debo descubrir qué quiso decir Chejov en La Gaviota? ¿O desde el punto en el que estoy le voy a disparar un significado a este texto, siendo coherente con él, por supuesto? Yo no hablo de infidelidad, simplemente me pregunto qué es la fidelidad. ¿La fidelidad es espiritual? ¿Material? ¿Se refiere a lo que el otro quiere? ¿A lo que yo quiero? ¿A los dos? ¿Fiel a qué? Este es el tema. ¿Fieles a qué vamos a hacer? Yo creo en realidad que toda obra de arte es provocación, es una provocación que nosotros le disparamos al espectador, provocación cuya finalidad es que el espectador le dé un significado. Significado que por supuesto estoy tratando de influenciar al crear la obra, pero el lenguaje de las imágenes no es unívoco. Unívoco es el lenguaje de las ciencias, donde H20 es H20 siempre, contrariamente al lenguaje de las imágenes que es multívoco. Cualquier imagen tiene múltiples significados y así como tiene un significado para mí y yo voy a tratar de transmitir con la obra, pero no lo puedo transmitir a través de los conceptos, sino que lo transmito a través de una imagen que se convierte en lenguaje. Esta imagen va a pertenecer para ustedes al terreno de las imágenes.
Imagen que por supuesto les va a plantear determinados límites para la imaginación. El caballo del Guernica de Picasso es un caballo desesperado, es obvio, ¿no? ¿Pero qué es un caballo desesperado? Los gatos que pinta López Claro, llenos de uñas, en unas peleas terribles, sí, me producen espanto. ¿Pero qué significan? Es muy común que dos amigos vayan al cine a ver la misma película y los dos han visto dos películas diferentes. A veces coincide, a veces no. Tomemos el ejemplo del escenario que nos va a ayudar. El espectador sentado en la fila 4 tiene más cerca a los personajes que el que está en la fila 20. El que está sentado a la derecha ve distintas las situaciones al de la izquierda. ¿Tienen la misma imagen? Actore, la percepción es distinta porque la predominancia de la imagen funciona distinto sobre uno. RC, entonces no estamos viendo siquiera la misma imagen. Un cuadro que no se mueve y los dos lo vemos de frente. Yo me encontré frente a un cuadro que contenía la figura de Art, de Gardel, etc. y había un elemento que entendí que era una cruz y le encontré un significado, es decir, le creé un significado. Después charlo con el pintor, le comento este cuadro en particular, le digo lo de la cruz y me responde que es un fusil. Yo vi a Roberto Art, porque le conozco la cara, vamos a suponer que no conocen a Art, el cuadro sigue siendo un cuadro. Yo decodifico la imagen, le creo un significado. El pensamiento positivista tiende a pensar que un metro es un metro, pero no es lo mismo un metro hacia arriba que uno hacia abajo. Cuando montamos una obra y viene un amigo a verla, le decimos sentate en fila X porque la vas a ver mejor. ¿Qué quiere decir esto? La sala es toda sala, todo es el teatro, ¿por qué mejor la fila X? Porque uno siente que desde ahí la obra está más acabada, más concretada la imagen, la que uno quiere. Pero luego la sala te juega una trapisonda y es que tiene fila 1 y 30 y el espectador que está en la 30 ve una imagen diferente que el que está en la 1. El objeto es el mismo pero la imagen no. El objeto no es la relación artística. El objeto es objeto artístico en la medida que alguien lo observe y en la medida que se establece el vínculo con el observador. Antes no hay obra de arte. Hay materialidad sin sentido. Este aparece con el espectador. Actore, la percepción no existe como no existe la percepción, nunca se capta una imagen ingenuamente, siempre se la capta a partir de la realidad de uno. RC, vos utilizás una palabra muy útil y que nos sirve para aclarar más el tema. Percepción es la imagen organizada, no es la imagen por la imagen, quiero decir que no es la sensación. La percepción es el vínculo que establece cada persona entre las sensaciones. Es distinta de la sensación. La sensación le produce un sentido, la percepción es la vinculación que yo consigo hacer entre las sensaciones y la organización de esas sensaciones en una percepción única. La primera percepción un niño la tiene cuando ya tiene varios meses de vida, y es el momento en que él consigue atribuir a dos sensaciones distintas un único significado. El bebé escucha un ruido y ve caer un objeto. En su cabeza realiza la organización de estas dos sensaciones y saca la conclusión de que ambas cosas corresponden a un mismo fenómeno a pesar de que le llegaron por dos canales diferentes. Dos sensaciones diferentes, a distintas zonas del cerebro. Por un lado ve una cosa que cae y por el otro escuchó un ruido. Por el sentido de la vista entró una sensación a su cabeza, lo mismo por el oído. Ahora él realiza una tarea intelectual que le permitió organizar ambas sensaciones y es la etapa en la que empieza a tirar objetos para comprobar esa operación. El sonajero, juguete milenario, le permite hacer esta tarea, esta conclusión le lleva meses. La percepción es un trabajo, que es el de organizar las sensaciones. Ahora vamos a tratar de avanzar hacia el teatro como obra de arte. El teatro dentro de las artes tiene una especificidad. Aristóteles dividía las artes según los materiales con las cuales se expresaban y también por lo que reflejaban. Todas las obras de arte son un reflejo de la realidad. ¿Cómo se refleja? ¿Qué se refleja? La plástica refleja a través del color y la forma, la música a través de la organización del sonido y el silencio, etc. A través de la plástica se pueden reflejar imágenes sin tiempo. El cuadro se desarrolla solamente en el espacio. Otras artes se desarrollan solo en el tiempo, la música, por lo tanto también reflejan ciertas cosas y otras no. ¿Y el teatro con qué material refleja?
Actor B. Se desarrolla en el tiempo y en el espacio. RC. El teatro es de las pocas artes que se desarrollan en el tiempo y el espacio a través de signos visuales y auditivos. Casi todas las artes son de un solo signo, o visuales o auditivas. Actor B. Son distintos procesos para ser visualizados, por ejemplo en el caso de la música. Actor R. Estaba pensando precisamente en esto, a mí se me complica un poco la cosa. Yo no quiero dispersar el terna, pero quiero que por lo menos quede planteada una preocupación. Hay músicos y hay teorías que explican que alguna vez vamos a ver la música. Vos decís que no podernos ver la música, pero sabernos que obstaculizando el sonido, los sonidos, estos se transforman. El otro día vimos una serie de fotografías donde el sonido se ve, por supuesto que por una materia o un cuerpo X. Actor B, pero no es un proceso natural. RC, ninguno de estos planteos contradictorios son absolutos. Pero digamos que los sonidos son fundamentalmente un código auditivo. Entonces el teatro en principio, es un arte que transmite a través del tiempo y el espacio, es decir, es histórico porque tiene una historia, se desarrolla en un tiempo, 1 hora y media, y espacial. ¿Cuál sería el material con que trabajarnos? El material básico, el hombre. ¿Cualquier hombre? ¿El actor cualquier actor? Podríamos pararlo en este lugar a Alfredo Halcón sin hacer teatro. La clave es la situación dramática. ¿Y qué es una situación dramática? Un hombre enfocado en un momento de contradicción donde se propone algo y encuentra un obstáculo. Este es la materia del teatro. En este sentido, es un arte muy realista. Tiene algunos módulos reales inevitables y un módulo inevitable del teatro es el hombre. Yo puedo pintar un mural con un rostro de 10 metros de ancho, pero no puedo tener un actor de las mismas características. Este es el módulo inevitable que define muchas de las posibilidades del teatro. Además, no es el hombre en cualquier situación, sino en conflicto, esto define el campo del teatro. Actor B. Según esta opinión quedarían rebatidas otras opiniones que dicen que toda situación que sea hecha por un actor más público y un texto que puede ser hablado o corporal es teatro. Algunos dicen que una misa tiene que ver con lo escénico o los rituales, etc. RC, sí, tiene que ver, que no es lo mismo que sea teatro. Tiene vínculos, pero también los tiene el teatro con la pintura, con la música. Hay situaciones dramáticas. Otras situaciones tienen puntos de coincidencia con alguna zona de lo teatral, como podrían ser ritos que tienen zonas simbólicas o imaginarias, donde aparecen elementos teatrales, pero esto no quiere decir que el teatro como totalidad no tenga ciertos límites. Esta zona de lo imaginario, distinto de lo real, que es condición sine qua non de lo artístico, y por lo tanto de lo teatral. Lo real nunca es artístico. Lo artístico debe separarse de lo real en algún punto y entrar en el campo de lo imaginario. Si Otelo mata a Desdémona, ese actor no saldría en la página de espectáculos, saldría en las policiales. El amanecer es hermoso e incluso puede llegar a ser más bello que una obra de arte, pero no es arte. El arte debe ser una realización consciente, voluntaria, tendiente a comunicar algo, etc. Decíamos que lo humano es la única materia del teatro. Alguien podría decir que un drama medieval aparece la virtud contra el pecado. ¿Dónde está lo humano? Pero la virtud dotada de voluntad tratando de y el pecado humanizado tratando de. Podríamos hablar de cosas no humanas, pero nuestra tarea es humanizarlas. No hay teatro sin hombres, porque no hay teatro sin voluntad. Todo sujeto teatral es un tipo que pone en juego su voluntad para conseguir algo. Aristóteles decía que una obra de teatro es la historia de una acción. Es decir, la historia de algo que quiero conseguir, las peripecias, etc., de eso que me propuse y ahí aparecen los que se oponen, los que me ayudan, etc. Aún el teatro más alejado de lo aristotélico siempre va a contar la historia de una acción, de su voluntad. Brecht, a pesar de que la organización de sus piezas no es aristotélica, cuenta la historia de alguien que quiere llevar a cabo algo. Galileo Galilei. Aunque estructura las obras desde otro concepto de la unidad. Siempre contamos algo desde la voluntad de alguien para conseguir algo. Esta es la clave del teatro, y es clave también definir cuál es esa acción, porque a veces podemos leer la obra desde distintas acciones.
Esto pasa cuando se dramatiza un material no teatral, novela, cuento, etc. La novela tiene reglas específicas y a veces aparecen múltiples historias. ¿Esto quiere decir que en teatro no puedo contar múltiples historias? Sí, pero tengo que centrar el eje en una, para que las otras aparezcan en lo que se vinculan con la acción principal. En una obra hay muchas acciones. ¿Pero cuál es la principal? En la novela no ocurre como en el teatro porque el relato se puede diversificar, porque el carácter histórico de la novela es diferente al del teatro. Una novela puede tener 1000 páginas sin dejar de ser novela, pero en el teatro necesitamos de la síntesis. Actor, yo creo que podría hacerse, pero necesitamos tener en cuenta el superobjetivo, es decir, la idea central. Ahora recuerdo Terror y Miserias, de Brecht, en donde hay varias historias unidas por una misma situación. RC, pero estas historias están montadas de otra manera, cada una de ellas es una unidad. Nosotros como espectadores vamos a ver una cantidad de fenómenos y vamos a sacar una conclusión general, que va a vincular a todos estos fenómenos. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.